¿Alguna vez te has preguntado si la historia de la creación que conocemos es realmente la historia completa? ¿Y si te dijera que la Biblia esconde un misterio tan profundo que desafía nuestra comprensión de la realidad, algo que pocos se atreven a cuestionar? Mucho antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, las Escrituras ya mencionaban la existencia de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y lo que es más importante, ¿por qué este tema rara vez se discute hoy en día? En este video nos sumergiremos en este enigma profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también tradiciones antiguas y teorías que desafían la visión convencional de la creación. Pero antes de continuar, reflexiona conmigo. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿fue Adán realmente el primero? ¿O existió algo antes que él, algo que ha sido olvidado o deliberadamente ocultado? Imagina estar en los albores del tiempo, antes del primer aliento humano, antes del Edén, incluso antes de que la luz se separara de las tinieblas. En ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban allí, siendo testigos de la magnificencia de la creación. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su papel? Aquí hay un detalle intrigante en el libro de Job. Dios hace una pregunta enigmática. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban? Job 38:4-7. ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban? Job 38:4-7. Pero ¿cómo es posible si Adán fue el primer hombre? ¿Y si te dijera que esta no es la única mención a estos seres misteriosos? En otros pasajes, los hijos de Dios interactúan directamente con el Creador. Los vemos en Génesis y nuevamente en Job. ¿Quiénes eran realmente? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La narrativa tradicional nos enseña que la creación comenzó y terminó en Génesis. Pero, ¿y si hubiera lagunas? ¿Y si existieran secretos ocultos entre las líneas de la historia sagrada? Quizás la pregunta más perturbadora de todas sea, ¿por qué este tema casi nunca se menciona? Si la Biblia habla de estos seres, ¿por qué rara vez oímos hablar de ellos? ¿Por qué la mayoría de las interpretaciones modernas los ignoran o los tratan como un detalle insignificante? ¿Será que hay algo que no quieren que sepamos? Ahora, antes de avanzar hacia las respuestas, piensa en esto. Si existieron otros seres antes de Adán, ¿sería realmente la humanidad el propósito central de la creación? ¿O somos parte de algo mucho mayor, algo que apenas comenzamos a comprender? Si este misterio ya ha despertado tu curiosidad, prepárate. Lo que exploraremos a continuación puede cambiar para siempre la forma en que ves la creación del mundo. Pero para entender quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, necesitamos sumergirnos en los textos sagrados y descubrir lo que se ha perdido a lo largo de los siglos. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Si queremos entender la identidad de los hijos de Dios antes de Adán, necesitamos volver a la fuente original, la Biblia. ¿Pero realmente nos da pistas concretas sobre estos seres o estamos lidiando con un conocimiento oculto entre líneas? La realidad es que aunque muchas personas leen la Biblia, pocas se dan cuenta de que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en varios pasajes. Y no solo aparecen, sino que desempeñan un papel fundamental en el escenario espiritual tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más importantes se encuentra en Job 38:4-7, donde Dios cuestiona a Job de forma enigmática. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién le fijó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién le asentó la piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban? ¿Percibes lo que está sucediendo aquí? Dios está recordando un momento específico, la fundación del mundo. Pero hay un detalle intrigante. Los hijos de Dios ya estaban allí. Esto significa que existían antes de la creación de la tierra. ¿Pero quiénes son? Si seguimos la interpretación tradicional, los hijos de Dios serían ángeles, y esta explicación parece tener sentido, ya que los ángeles suelen ser descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Exploremos otros pasajes. En Job 6 encontramos otra escena intrigante. Un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, vino también Satanás entre ellos. Aquí vemos a los hijos de Dios reuniéndose en la presencia del Altísimo, en lo que parece ser una especie de consejo celestial. Pero si fueran solo ángeles, ¿por qué la Biblia los llama específicamente hijos de Dios y no simplemente ángeles? Y ahora, un pasaje aún más controvertido. Génesis 6:2 dice, «Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron».
Este versículo plantea innumerables preguntas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tomaron mujeres humanas? Si fueran solo ángeles, ¿cómo podrían tener relaciones físicas? ¿O estamos lidiando con algo mucho más complejo? Muchos estudiosos interpretan este pasaje como evidencia de que los hijos de Dios eran seres espirituales que de alguna manera interactuaron físicamente con la humanidad. Esto plantea una cuestión aún más inquietante. Si podían interactuar con los humanos, ¿también existieron antes del hombre? Texto Padrón. Otro pasaje interesante se encuentra en el Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de Dios puede ser semejante a Jehová? Este versículo sugiere que los hijos de Dios son seres celestiales que habitan en los cielos. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Son solo ángeles o existe una jerarquía más compleja en el mundo espiritual de lo que imaginamos? La repetición del término hijos de Dios en diferentes contextos bíblicos nos lleva a una conclusión inevitable. Existía un orden celestial antes de la creación del hombre, algo que estuvo presente en la fundación del mundo y que continuó existiendo a lo largo de la historia bíblica. Pero la gran pregunta permanece: si estos seres ya estaban allí antes de la creación de Adán, ¿cuál era su verdadero papel? ¿Eran meros observadores de la creación, guardianes de un conocimiento perdido, o tenían una función aún más activa en la historia del universo? Aquí es donde entramos en territorio desconocido. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades con un propósito específico en el designio divino. Y si el mundo no fue creado únicamente para el hombre, sino para algo mucho mayor, algo que ha permanecido oculto a nuestra comprensión, las Escrituras muestran que estos seres estuvieron presentes desde los albores de la creación. Pero ¿quiénes eran realmente y qué les sucedió después del surgimiento del hombre? Ahora que hemos sentado las bases bíblicas, es hora de sumergirnos en las principales teorías sobre los hijos de Dios. Créeme, lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu forma de ver la creación del mundo. Ahora que hemos establecido que los hijos de Dios existían antes de la creación del hombre y que aparecen en diferentes momentos de la narrativa bíblica, surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran exactamente? Muchas teorías intentan explicar la identidad de estos seres misteriosos. Algunas se basan en la tradición judeocristiana, otras en textos apócrifos, y algunas van aún más lejos, sugiriendo hipótesis que desafían nuestra comprensión de la creación. Exploraremos las tres principales interpretaciones que intentan explicar la identidad de los hijos de Dios antes de Adán. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta visión se basa en el hecho de que en varias partes de la Biblia, los ángeles son descritos como habitantes del cielo antes de la creación de la humanidad. El libro de Job 38:7 nos dice que estos hijos de Dios se alegraban al ver la creación del mundo. Esto sugiere que ya estaban allí antes del inicio de la tierra, siendo testigos de los actos divinos. Además, esta teoría está en armonía con la tradición cristiana de que los ángeles fueron creados antes del hombre y desempeñaban diferentes funciones en el universo espiritual. Algunos eran mensajeros, otros guerreros, y otros servían directamente en la presencia de Dios. Pero si los hijos de Dios fueran solo ángeles, ¿significaría eso que todos fueron fieles a Dios o algunos de estos seres se desviaron convirtiéndose en los caídos? El libro de Enoc, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y dieron origen a un linaje híbrido. ¿Podrían ser estos los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios serían seres espirituales poderosos que existieron antes de la humanidad y desempeñaron un papel directo en la creación y en el orden cósmico. Pero esta no es la única explicación. Otra teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Esta idea aparece en algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías. Sugiere que antes de que Dios creara el mundo material, ya había creado almas o espíritus que esperaban un propósito mayor. Esta teoría puede parecer extraña para algunos, pero hay pasajes bíblicos que sugieren algo similar. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Esto implica que su alma existía antes de su cuerpo físico. Y si esto fuera cierto para Jeremías, ¿podría también serlo para otros seres? Esta visión plantea una cuestión fascinante. ¿Y si los hijos de Dios fueran seres espirituales creados antes de la humanidad, pero que aún no habían recibido cuerpos físicos? Si esto fuera cierto, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano colocado en la tierra,
mientras que los hijos de Dios ya existían en otro estado de existencia. Esta hipótesis puede parecer radical, pero explicaría por qué los hijos de Dios estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué aparecen en diferentes momentos de la Biblia, interactuando tanto con Dios como con la humanidad. Pero aún hay una tercera teoría, una que puede desafiar completamente nuestra comprensión de la historia de la creación. Esta hipótesis se basa en la llamada teoría del intervalo, Gap Theory, que sugiere que hay un vacío de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Según esta visión, pudo haber existido una creación anterior a la de Adán que fue destruida antes de la formación del mundo que conocemos. Veamos lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí hay un detalle interesante. La palabra hebrea, traducida como estaba, también puede traducirse como se volvió o llegó a ser. Es decir, el versículo podría estar diciendo que la tierra se volvió desordenada y vacía, lo que indicaría que antes de eso algo ya existía. ¿Podrían los hijos de Dios haber pertenecido a aquella creación anterior, una civilización celestial o incluso física que existió antes de la humanidad y que por alguna razón fue destruida? Si esto es cierto, Adán no habría sido el primer ser creado, sino el primero de una nueva era de la creación. Esta idea podría explicar por qué los hijos de Dios ya estaban allí en el momento de la fundación de la tierra, quizás porque formaron parte de la historia incluso antes de que la humanidad fuera concebida. Esta teoría también encaja con pasajes que hablan sobre la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Si hubo una creación antes de Adán, la rebelión de Lucifer podría estar relacionada con ella. ¿Será que los hijos de Dios formaban parte de aquel mundo antiguo que fue destruido? Sea cual sea la verdadera identidad de los hijos de Dios, una cosa es cierta. Existieron antes del hombre y desempeñaron un papel importante en la historia de la creación. Fueron ángeles, almas preexistentes o seres de una creación anterior. Cada una de estas teorías nos lleva a cuestionamientos profundos sobre la verdadera naturaleza de la realidad y de la historia divina. Pero aún queda una pregunta sin respuesta. Si estos hijos de Dios estaban presentes antes de la humanidad, ¿qué les sucedió después de la creación de Adán? ¿Fueron apartados o su influencia aún está presente hasta hoy de formas que ni siquiera imaginamos? Ahora que hemos explorado algunas de las principales teorías sobre los hijos de Dios, surge una cuestión aún más intrigante. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos seres en la creación? Si existían antes de Adán, ¿cuál era su relación con el mundo material? Y, lo que es más importante, ¿qué les sucedió después de la llegada de la humanidad? La Biblia nos da solo vislumbres de este misterio, dejando lagunas que generan innumerables especulaciones. Sin embargo, al analizar los textos sagrados, los escritos apócrifos y antiguas tradiciones religiosas, podemos encontrar algunas pistas sorprendentes. Los hijos de Dios ya estaban presentes antes de la creación del hombre. Esto significa que existía un orden espiritual establecido antes de la existencia humana. Pero, ¿cómo funcionaba esta jerarquía? Muchos teólogos creen que la Biblia sugiere una estructura de poder celestial, donde diferentes clases de seres espirituales cumplían funciones distintas. En la cima de esta estructura estaría Dios, seguido por los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero, ¿y los hijos de Dios? Una teoría fascinante sugiere que los hijos de Dios formaban parte de un consejo divino, una especie de asamblea celestial que gobernaba ciertos aspectos de la creación. Esta idea se refuerza en el Salmo 82:1. Dios está en la congregación de los poderosos, en medio de los dioses juzga. La palabra traducida como dioses aquí proviene del hebreo Elohim, que puede significar seres divinos o seres espirituales superiores. Esto podría indicar que existía un grupo de hijos de Dios que ayudaba en la administración de la creación, posiblemente desempeñando papeles de guardianes e instructores. Pero si los hijos de Dios tenían una posición tan elevada, ¿por qué no se les menciona más claramente después de la creación del hombre? ¿Su papel fue alterado o sucedió algo que los hizo desaparecer de la narrativa? Si observamos la tradición cristiana y judía, hay un evento que podría explicar la desaparición de los hijos de Dios del relato bíblico, la rebelión de Lucifer y sus seguidores. Sabemos, a través de Isaías 14 y Ezequiel 28, que hubo una revuelta en los cielos liderada por uno de los principales seres espirituales creados por Dios. Esta revuelta habría provocado la caída de una parte de los ángeles, que pasaron a ser conocidos como demonios. Pero, ¿y si esta rebelión estuviera directamente relacionada con los hijos de Dios? Si formaban parte de una orden celestial anterior a la humanidad, algunos podrían haber seguido a Lucifer en su rebelión, mientras que otros permanecieron fieles a Dios. Esto explicaría por qué en algunos pasajes bíblicos los hijos de Dios son mencionados de forma positiva, como en Job 38:7,
mientras que en otros son retratados de forma controvertida como en Génesis 6:2, donde tomaron para sí mujeres humanas. El libro de Enoc, que no fue incluido en el canon bíblico tradicional, describe detalladamente cómo un grupo de ángeles conocidos como vigilantes descendió a la tierra y se mezcló con los humanos. Según este relato, estos seres eran hijos de Dios que rompieron las leyes divinas y fueron castigados por ello. Si esto es cierto, podríamos estar ante un escenario donde algunos hijos de Dios cayeron en desgracia y fueron condenados, mientras que otros continuaron cumpliendo su función en el plan celestial. Pero aún existe otra posibilidad. Otra teoría sugiere que los hijos de Dios tenían una función específica antes de la creación del hombre, pero que esa función fue transferida a la humanidad cuando Adán y Eva fueron creados. Si analizamos Génesis, veremos que Dios le da a Adán un mandato muy específico: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Esto significa que Dios entregó el dominio de la tierra a los seres humanos. Pero si la humanidad recibió este dominio en ese momento, ¿quién estaba en control antes de Adán? Si los hijos de Dios existían antes del hombre, esto podría significar que eran los gobernantes espirituales de la creación primitiva. Pero al crear a Adán y Eva, Dios transfirió ese dominio a la humanidad, lo que podría explicar por qué los hijos de Dios son menos prominentes en la narrativa bíblica posterior. Sin embargo, su existencia y su papel inicial son innegables. La historia de los hijos de Dios es un recordatorio de que la creación es mucho más vasta y compleja de lo que a menudo imaginamos. Nos invita a mirar más allá de lo obvio y a cuestionar lo que creemos saber. Este misterio nos desafía a profundizar en las Escrituras y a buscar la verdad en cada línea, en cada palabra. Y, al hacerlo, podemos descubrir una comprensión más rica y profunda del plan divino y de nuestro propio lugar en él. La Biblia es un libro vivo, lleno de misterios esperando ser revelados. Cada vez que nos sumergimos en sus páginas con una mente abierta, descubrimos nuevas capas de significado y verdades que pueden transformar nuestra perspectiva. Los hijos de Dios son solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que nos invita a explorar la profundidad de la sabiduría divina. Si este video te ha intrigado y te ha hecho pensar, te animo a que sigas investigando por tu cuenta. La verdad está ahí, esperando ser descubierta. Y recuerda, la Biblia callejera está aquí para ayudarte a desentrañar estos misterios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios de una manera accesible y emocionante. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y hasta la próxima.